Bueno, bien que hay unos que todavía están copiando allá. Bueno, entonces miren, acá nosotros vemos, esto se llama un carpograma, ¿sí? Se tiene que ver una célula cuando está en mitosis y de hecho se observa cada uno de los cromosomas cuando se ven al microscopio, pues de muy alta resolución. Y entonces acá se ve, esto se llama el carpograma. Entonces, por ejemplo, ya hay una secuenciación del ADN hoy existente en donde a uno le dice diferentes posiciones de cada uno de los genes. Pues todos tenemos una gran cadena de ADN, pero entonces, por ejemplo, ya se organizan. Entonces están organizados a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la posición 23. Entonces se ve cada uno de ellos, entonces ya hay literatura o información que a uno le dice, bueno, el gen del color de cabello está en la posición 3, el gen de la posición de la altura está en el gen 7, en el cromosoma 7, lo, no sé qué, del crecimiento. El último par, que es este, el 23, es el que define el género. Si es XY, es macho para los humanos. Es macho. En cambio, si es XX, es hembra. ¿Por qué tiene que ser así? Resulta que tal cual como se ve, cuando es XY, digamos que así se ve X y el otro se ve como una Y, mientras que este sí se ve claramente 2X. ¿Listo? Bueno, eso ahí no tiene nada que ver con lo que les estoy preguntando, pero les estoy explicando. Bueno, ¿qué más hay por acá? Dejar todos los dibujos. Dime. Pero entonces es que luego, pues yo por ahí he leído que luego un cartograma luego no es de esas radiografías que le toman como a la mano de los niños para mirar a ver si van a crecer o no. Me dices otra vez, casi no te escuché. No, o sea, es que, o sea, yo pensé, es que yo leí una vez que un cartograma era como en una radiografía que le tomaban a los niños, como a la manito de los niños, Sí, para saber si iban a crecer o no. sí, sí, sí. Lo que pasa es que el análisis de los cartogramas, digamos, es un conjunto de información. Entonces, por ejemplo, cogen la mano y miran como la relación entre cada uno de los huesos si es correcta. Esto desde que uno está ya en la barriguita con las ecografías miran esas proporciones. Pero adicionalmente como que también está relacionado con ese ADN, en donde sacan allá todo ese ADN, todos esos cromosomas, y los analizan y miran y dicen, oiga, no, sí. O sea, miran esas estructuras óseas y también miran, digamos, otras, eh, digamos, como dependiendo de eso, entonces dicen, no, la proporción no es la correcta, entonces debe haber un gen que no es correcto, que entonces lo analizan y tiene que ser un proceso, digamos, de muchos, ¿cómo decirlo?, de muchas características para poder determinar, ¿sí? Ah, bueno, pues, Pero sí es cierto lo que tú dices del carpograma de esas proporciones de la mano, que es entre otras muchas cosas que se hacen. De hecho, también sacan exámenes de sangre y otras cosas. ¿Listo? bueno, listo, profe. Listo, listo. Bueno. Ah, bueno, aquí entonces les aparece cuando son gemelos y cuando son mellizos. En este caso son gemelos, son mellizos cuando se hacen por placentas diferentes. Bueno, en este caso son mellizos. ¿Uno cómo sabe que son mellizos? Porque, no mentiras, cuando son apartes son mellizos. Es decir, que dos óvulos se fecundaron, mientras que cuando son gemelos, por lo general crecen en una sola placenta y son idénticos. Es el mismo ADN que se duplica mal, digamos, en el primer proceso mitótico y produce los gemelos. Es una pregunta que siempre me hace. Bueno, ¿listo?
Bueno, entonces hasta ahí ya hicimos el primer punto, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, les voy a explicar el segundo punto. Yo lo voy a tratar de hacer acá con dibujitos bien, en tanto el computador lo permita. Y les voy a explicar los experimentos de Mendel. En los que les decía, ahí dice en la página 29 que Mendel fue un monje que instaló un huerto en la que estudió durante varios años la herencia de más de 28.000 ejemplares de 34 variedades de alberjas. Entonces él con todo el tiempo que tenía, allá siendo monje en su monasterio, se puso a sembrar alberjas. Y entonces resulta que hizo con las alberjas. Resulta que él primero hizo algo que se llamó realizar o seleccionar las líneas puras. Acá, líneas puras. ¿Qué son las líneas puras? Resulta que él purificó características. Entonces él hacía cruces y hacía cruces y hacía cruces y cruces. De tal manera que sacaba características puras. Por ejemplo, sacaba plantas que fueran altas y que fueran bajas. Digamos que encontraba características opuestas. ¿Listo? Encontraba líneas puras, por ejemplo, plantas que fueran de flor, bueno, no sé qué colores de flores tengan las alberjas, digamos que amarillas, amarillas y flores, acá hagamos una flor, y flores blancas. Entonces, lo primero que hizo fue purificar las características. Entonces, esta digamos que sea amarilla, vengan a poner con color amarillo. Y estas que eran blancas. Entonces purificó ciertas características. De hecho, purificó muchas características. Entonces, que si la semilla era lisa, la semilla era rugosa. Si las hojas eran largas o las hojas eran redonditas. Si la planta era alta o si la planta era baja. Si las flores eran de tal característica o las flores eran de otra característica. Bueno, entonces eso fue lo primero que hizo. Seleccionar las líneas puras. Por allá se silencian, por favor. Gracias. Entonces, después, ¿qué hizo? Después comenzó a hacer cruces. Por favor, se silencia alguien que está allá. Bueno, entonces comenzó a hacer cruces. Y con esos cruces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó esas líneas puras, digamos, de las plantas acá que encontró y comenzó a hacer algo que se llaman las filiales. O digamos como las generaciones, los abuelos, los hijos, bueno, los nietos y demás. Entonces, como hacer generaciones, y la primera generación que hizo la llamó la filial 1, cuando hizo el primer cruce. Entonces, ¿qué hizo en el filial 1? Por ejemplo, cogió una planta que tenía características que fuera alta, con una planta que tenía características de semillas de plantas bajas. Bueno, ahora entonces, ¿cómo hizo para coger? No es que haya espichado una alberja con otra, ¿no? Sino que sencillamente tuvo que hacer lo siguiente. Pues tenía la plantica, como tenía que fecundarlas, digamos que así sea un proceso de autopolinización. Entonces, cuando sea polinización, digamos que acá tenía la planta, acá tenía la flor, que es donde se genera la semilla, y que hacía, cogía con un pincelito y las autofecundaba, de tal manera que se producían las líneas puras. Y lo mismo hizo acá, entonces cogió una planta que tenía características altas, con una planta que tenía características bajas.
¿Listo? Entonces, ¿qué hizo? Cogió el polen de una y se la introdujo con un pincelito en la otra. Y la de la baja se la puso en la alta. ¿Y qué pasó en esa primera generación? ¿Qué creen? Que todas las plantas, ¿cómo iban a salir? Altas, bajas, medianas. Normal. ¿Cuál es normal? ¿Qué es lo normal? No, porque de una vez no iban a salir así. Bueno, entonces resulta que cuando las fecundó, se esperó el tiempo, se formaron las alvejas, volvió y las sembró. Resulta que esas plantas dieron un resultado y el 100% de las plantas salieron altas. ¿Listo? Entonces ahí se deduce que hay una característica que es dominante sobre la otra. ¿Quién es la dominante? Las altas. ¿Listo? Hay algo que se llama los cuadros de Punnett. Entonces, ¿qué hizo? Alta, digamos que ya sabemos que es dominante, lo vamos a poner con A mayúscula, con una que es A minúscula. Como eran características puras, quiere decir que son homocigotas. Entonces, con el cuadro de Punnett resulta que se tiene que sacar lo siguiente. De esto vamos a hacer muchos más ejercicios adelante, pero pues hasta ahora lo voy a explicar. Entonces, este es el genotipo de la planta alta por el genotipo de la planta baja. En ese primer cruce, entonces, ¿qué pasaron? Pasaron que quedaron todas alta con esta, chan, chan. Acá solamente estoy cruzando, estoy multiplicando esta por esta. Todas fueron heterocigotas, pero como hay una característica que es dominante, el 100% salieron altas. Bueno, ¿qué volvió a hacer? En la siguiente filial, o sea, en la siguiente generación, de esas plantitas que tenía, otra vez volvió y las cruzó. Entonces, ¿qué tenía plantas? Plantas que eran heterocigotas y las cruzó. Entonces, en la filial 2, ¿qué le pasó al señor? Cuando volvió y las cruzó, resulta que encontró lo siguiente. Pasó que el 75% de las flores de las plantas eran altas, mientras que el 25% de las flores, de las plantas, perdón, eran bajas. ¿Cómo se explica mediante este cuadro de Punnett? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces volvemos a hacer el cuadro de Punnett. Entonces eran características heterocigotas, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula. ¿Y cómo va a quedar ese cuadro de Punnett? Esto queda mayúscula con mayúscula, mayúscula con minúscula, o sea, dominante con recesivo, dominante con recesivo y recesivo con recesivo. Bueno, pregunta. ¿Esa planta qué color es? ¿Es alta o baja? Alta. Alta. ¿Esta? Alta también. Alta. Alta. ¿Esta? Alta. ¿Y esta? Baja. Baja. Entonces se asume que estos son 100%. ¿Qué quiere decir? Que estos son 25, otro 25, otro 25. Es decir, que 75% eran altas y 25% eran bajas. ¿Listo? Cuando siguió haciendo más experimentos, pues bueno, se dio cuenta que habían diferentes proporciones más adelante, pero siempre en la generación 1 y en la generación 2 siempre le daban estas proporciones luego de haber purificado las características. ¿Listo? Entonces hasta ahí les dejo. Por favor, entonces escriben lo que entendieron acerca de esto que les expliqué. A ver cómo les va. Profe, ¿o es escribir lo que entendimos? Pues las dos cosas.
Dibujamos así como tú lo hiciste, ¿sí? Sí, explicando bien qué quiere decir cada cosa. Y el dibujo, ¿Cómo así, Santiago? o sea, que también ponemos el dibujo. Sí, claro, todo lo que tú puedas para explicarme qué entendiste. Listo. ¿Listo? Profe, ¿hasta qué hora más o menos para entregar el trabajo? De hecho, está hasta las 2 de la tarde, pero la idea es que les queda media hora para terminar de hacer este punto y entregarlo. El primero ya lo hicimos. Señora, profe, Que ya el primer punto ya lo hicimos, ya nos queda es que hagan este y lo envíen. Tienen media hora para eso. Yo estoy aquí acompañándolos, por decirlo así. Profe, que si le puede explicar a Paula, por favor, que ella tenía problemas con el internet y no entendió. Paula, ya voy a hacer una cosa aquí. Voy a dejar de grabar y vuelvo y les envío el link. ¿Listo? Pero listo, profe. voy a hacer eso mientras tanto. Ay, vamos a ver.